Hoy en el enganche, todo lo que necesitas saber del Bodo Glimt te lo vamos a responder aquí. Saludo ya a Iker Zamayoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues la verdad que aquí bastante emocionados, porque lo que ocurrió ayer era lo que llevábamos atisbando durante los últimos días, que esperábamos una machada más del Bodo Glimt en competición europea, y de hecho lo estuvimos, tú que estabas en la radio, pero estuvimos mensajeando un poco durante el encuentro, ambos emocionados por esta nueva machada del Bodo Glimt en Europa, que la verdad que se ha convertido en tradición, porque desde que cogió Nuts en el equipo y participa en competición europea, cada año nos deja una historia de este calibre. Pues la verdad que tenemos muchas ganas de meter el bisturí, como me gusta decir. El lunes hicimos una parte del programa muy extensa en cómo jugaba este equipo, en su capacidad para mantener la posesión, en cómo suele atacar tras pérdida, en el daño que está haciendo en su liga, en cómo se le había escapado. Pero vamos a hablar hoy mucho más de lo que está ya siendo una realidad, porque ha sido una noche muy larga, intuyo, en esa parte de Noruega, muy al norte, y para ello nos vamos hasta allí. Directamente vamos a saludar a Peter Veland, que es comentarista de la Premier, de la Liga, de fútbol, en uno de los canales fundamentales de Noruega, que es Viaplay, y ya nos está viendo aquí. Así que lo primero, nos vamos hasta Noruega. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, es un placer tenerte aquí en el enganche. Evidentemente, hoy suponemos que Noruega, para mucha gente en el fútbol europeo, es el epicentro, es donde está la gran historia. Creo que habrá muchísima gente que tendrá muchas ganas de preguntar, de consultar todo lo que está pasando en Noruega, todo lo que está pasando con el Bodo Glimt, pero te tiro la primera por ahí. Peter, tú además trabajando en los medios, estando muy pendiente de todo lo que está pasando en el Bodo y conociéndole en todo este proceso con Knudsen y en el crecimiento de los últimos años, si te pregunto cómo se ha celebrado la noche en Bodo, cómo ha sido esa fiesta y cómo se celebran allí este tipo de heroicidades, ¿qué me respondes? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo no estuve en esa celebración en Budo Ah. ayer porque vivo en otra parte del país, pero me imagino que la celebración fue como otras celebraciones adentro por el frío, aunque las bajas temperaturas no molesta tanto para la gente noruegos. Vamos sin camisa siempre y cuando la temperatura se esté por encima de cero. Pero con mucha cerveza, mucha alegría y mucho orgullo y en 9 meses los hospitales serán llenos de embarazadas. Esa es muy buena porque sí suele pasar, ¿eh? Aquí nos pasó con el Iniestazo en su momento de Sí, sí, España con el sí. Mundial, que después fue una cosa de locos, así que es verdad que está muy vinculado el tema con el fútbol. Evidentemente había muchísimas ganas. Yo ayer estaba comentando el partido en la radio aquí en España, Peter, y pensaba, claro, ¿cómo será la fiesta en Bodo esta noche? Teniendo en cuenta que son 50.000 habitantes la ciudad, que San Siro es más grande, el Meazza es más grande en cuanto a aforo de lo que es toda la ciudad de Bodo. Y estaba pensando, a ver qué temperatura hay. Miro de repente el reloj y pone que hacía una sensación térmica de menos 15 grados. Y dije, bueno, evidentemente la noche fría va a ser. Espero que la gente lo pasara muy bien. Pero en general, Peter, un poco más profesional, más serio. ¿Qué palpa Noruega hoy? ¿Cómo está sintiendo Noruega lo que es esta hazaña, esta heroicidad del Bodo Glimt? Tenemos una sensación de que no podemos creer lo que estamos viviendo, una esperanza de que esta aventura no va a acabar nunca, pero eso es lo primero. También habemos tenido un debate o una discusión en noruego que se acabó ayer. Y es la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor logro en la historia del fútbol noruego? Hasta ayer hubo dos opciones. Lo primero fue la victoria del Rosenborg en 1996 ante el Milan y la clasificación para los octavos de final. Y la segunda era lo que está pasando esta temporada con Bodø Glimt. Pero ya desde ayer no hay debate. Esta es lo más grande sin duda. Eh, pero no podemos olvidar que hay un grupo de personas a los que no les gusta que a Bodø Glimt le vayan tan bien y son los aficionados de otros equipos noruegos, Claro. que también son muchos.
Claro, por ahí iba justamente. Ahora voy a ir a esa pregunta porque es algo que yo siempre me he preguntado cada vez que he visto cómo ha ido progresando el Bodo, siempre pensé, a ver qué está el resto. Pero te pregunto por indagar un poquito más en lo que es el propio Bodo en sí, en lo que está logrando. Hay un montón de nombres, hay un montón de circunstancias, Peter, que han generado este proyecto finalmente y que haya llegado hasta aquí con esta salud, con esta manera de jugar tan valiente, tan divertida realmente. ¿Cuál es la clave para ti o qué es la clave de lo que se considera en Noruega que sin esa opción, sin esa clave, sin ese punto no hubiera podido generarse este proyecto del Bodo? El míster. El pensamiento a largo plazo, la estabilidad, la buena estructura, ideas claras y también un poco de suerte, claro. A mí me gusta comparar Kjetil Knutsen a Diego Simeone. No por su estilo de juego o por sus ideas de fútbol, ni por su comportamiento en la banda, pero por la ansiedad, la trayectoria y la posición. Kjetil Knutsen es el rey de Bodø/Glimt, y sus ideas y sus pensamientos son la Biblia, dentro y fuera del campo. Creo que en este momento es casi imposible pensar en un Bodø/Glimt sin Kjetil Knutsen, y en el mismo tiempo, para mí, que sigue la fútbol español muy de cerca, es casi imposible pensar en un Atlético de Madrid sin Diego Simeone. Ujú. Él llegó al club en 2017 cuando jugó en la segunda división noruega. Y Ujú. eso también es una parte muy grande de la historia, porque desde fuera pienso que es fácil pensar en Bodø/Glimt como un equipo grande en su país, con gran historia y muchos trofeos, como el Celtic en Escocia, como el Dinamo Kiev de Ucrania, como el Karabakh de Azerbaiyán, pero no es el caso. Claro. Bodø/Glimt ganó su primer liga en 2020 y no ganó la liga en 2025. Y también no es el caso que alguien con mucho dinero compró el club y los hizo ricos a un día de otro. Todo lo que está pasando es un crecimiento orgánico, día a día, piedra a piedra. Esa es la clave para mí totalmente, porque en el fútbol elitista, en el fútbol super élite, super competitivo, hoy en día o viene un inversor y te compra toda esa estructura o directamente lo transforma un super entrenador o una super capacidad para fichar y cambiarlo todo, pero no ha sido así y encima no es un club con gran nombre, se ha hecho su propio nombre y además, insisto, ahora hablaremos un poquito más de ello, desde el norte de Noruega era muchas veces no tenido en cuenta históricamente en el fútbol noruego hasta los años 70 que le permitieron empezar a jugar, es decir, es algo increíble lo que está logrando el Bodo en toda su historia. Pero hablamos de los rivales, Peter. Es verdad que, evidentemente, mira, he mirado el dinero que gana el Bodo por ganar la Liga en Noruega, la Elite Serien, y gana 400.000 euros. Claro, eso es mucho menos dinero, más allá de televisiones y derechos y imagen y todo esto, ¿vale? Exclusivamente lo que es lo deportivo, 400.000 euros. Claro, son mucho menos que una simple victoria en Champions para el Bodo. Y yo de aquí pienso, Peter, claro, esto, tanto mejorar en competiciones europeas, principalmente en la Champions el Bodo, esto le va a hacer ser más fuerte, más capaz en inversores, va a traer a mejores jugadores, más fichajes. Esto al resto de Noruega, ¿cómo le está sentando? Porque es verdad que está muy bien porque pone a Noruega en el mapa futbolístico, pero al resto, ¿qué le parece lo que está pasando con el Bodo? ¿Puede incitar a que la Liga Noruega también pierda competitividad y ese tipo de cosas? Es una buena pregunta y algo muy clave en la diversión de la gente en este asunto, porque hay muchos factores y muchas opiniones. Hay una parte de personas que solamente ve cosas buenas, que disfrute de la aventura y están deseando que Bodø/Glimt gane la Champions. Ojalá. Hay algunos que piensan un poco de ambos lados. Tenemos la coeficiente para los clubes noruegos en general. Y los logros del Bodø/Glimt hace que es mucho más fácil en 2026 para clubes noruegos, otros clubes noruegos también, llegar a las liguillas europeas que en la pasada. Sí. Hay algunos que tienen un pensamiento más negativo, claro, y en todo caso es por el dinero y un poco de celo. Teníamos algunos ejemplos en concreto cuando Bodø/Glimt fichó a Sondre Auklend de Viking y Magnus Risnes de Vålerenga.
Fue jugadores claves y muy, muy buenos y importantes en sus ex equipos, pero no juegan mucho en el Bodø Glimt. Así que Bodø Glimt no está mejorando su equipo, pero está desestabilizando los otros. Ajá. También fue mucho ruido cuando intentó fichar a Félix Horn Myhre de Brann en el verano de 2025. Hay muchos ejemplos en el mercado de fichajes. También es importante decir para la gente en el extranjero, en España, en ejemplo, es importante decir que el Bodø Glimt o las personas que dirigen el Bodø Glimt, mejor dicho, no el míster, pero el presidente y el director general, es muy impopular entre los aficionados de fútbol en Noruega por Ujú. razones no deportivas, oposición al VAR, democracia de membresía y tal, un poco lejos de lo que está pasando dentro del campo. Y eso también forman parte de la actitud hacia Bodø Glimt y el rendimiento en Europa. Por eso me gusta acercarme a Peter, porque nos ofrece, entre otras cosas, la visión real desde dentro de ciertas cosas que aquí nos llegan, que es información que no podemos conocer tan de mano a mano, y desde luego es genial tener a Peter para esto. Y la última, no te quito más tiempo, Peter. Evidentemente, después de este más o menos análisis que hemos hecho para conocer un poquito más del Bodo, claro, uno piensa, Noruega va al Mundial de fútbol de este verano después de mucho tiempo, que le ha costado mucho tener una buena generación como esta. Noruega ha sido el número uno del medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin ser yo especialista, me he informado y he visto que, ojo, casualmente Noruega ha sido la más premiada. Desde ya os digo que enhorabuena también por eso. Y claro, tercero, el Bodo de repente ahora en el elitista fútbol europeo se hace tanto ruido que se convierte en el equipo estrella. ¿Todo esto es casual, Peter, o es que hay una buena estructura, algo se está generando, algo se sembró en su día y ahora se está recogiendo en Noruega en el deporte? Yo creo que es una buena mixta, pero Noruega es un país deportivo. Es muy importante por la salud en general para la gente. Ujú. Así que no es casualidad, pero hay que poner en contexto los Juegos de Invierno. Allí tenemos muchas cosas que son para nuestra ventaja, como el nieve, el clima y la cultura en la competencia con países en Europa Central y Europa Sur, América del Norte y el resto del mundo. Y también con Rusia ha prohibido de competir. Y yo creo que en lo futbolístico, Bodø/Glimt es una excepción a la regla, un milagro, un fuera de sí, algo que yo creo que no vamos a ver la temporada, en la próxima temporada. Yo creo que están haciendo las cosas más grande que lo que es normal. Mientras la selección debería clasificarse para un mundial con los jugadores que tenemos. Estoy muy alegre por la clasificación, el primero en 28 años, pero debería haber llegado antes. Sí, sí. Haber llegado antes. Así que son dos caras de la misma moneda. Desde aquí, Peter, le estamos diciendo a Solbakken en la distancia que tiene que llevar a Edgen, que tiene que llevar a Berg, que tiene que llevar a algunos de estos jugadores del Bodo que están sonando tanto, pero que no se atreve todavía a meterlos en su círculo de jugadores. Ojalá y alguno de ellos se pueda quedar y esté en el Mundial. De eso vamos a hablar ahora después, pero le damos las gracias a Peter Velan por haber estado aquí con nosotros, es comentarista de la Premier, de la Liga Española, ojito con esto, allí en Noruega, en Viaplay, que yo recuerdo que cuando he movido mi antena parabólica muchísimas veces, cuando apunto a Noruega, allí aparecen los canales de Viaplay. Bueno, sé de lo que hablo porque conozco ese canal y sé que es de los gordos, gordos de Noruega, así que un placer, Peter, que hayas estado aquí con nosotros para de alguna manera transmitirnos esa sonrisa que ahora mismo tienes en tu cara, que intuyo que es la sonrisa de muchísimos noruegos en el día de hoy. Gracias por haberte pasado por Enganche. Un placer, aquí Sí, estamos para lo que quieras, Peter. perfecto, gracias a ti. Un abrazo, muchísimas gracias. Pues la verdad que fantástico el análisis que nos ha hecho Peter un poco de la situación del Bodo Glimt y del fútbol noruego. Se le notaba la sonrisa de oreja a oreja porque la verdad que está siendo un año pletórico
para el fútbol noruego, porque además de las machadas del Bodo Glimt en competición europea, tenemos que destacar, como ha comentado Peter, que después de 28 años Noruega volverá a una Copa del Mundo y que a su vez el fútbol noruego se está convirtiendo en el verdugo del calcio por antonomasia, porque hemos ido recordando estos días que en competiciones europeas cada equipo italiano que se cruzaba al Bodo era su pesadilla, y también Noruega ha accedido al Mundial después de haber apeado por lo menos a la repesca a Italia en la clasificación a ese Mundial. David, vamos un poco a poco. Sé que tú estás entusiasmado con hablar de este tema, ya estabas el lunes. Sí. Un poco de resumen dije. general. Solo puedo decir que os lo dije. Sí. Os lo dije, que iba a pasar. Y ayer en la radio estaba comentando el partido y a todos mis compañeros, va a pasar, está escrito, va a suceder. Y pasó, y pasó. Por eso el lunes quisimos hacer un análisis más futbolístico, no tanto sobre la historia, sino más futbolístico, porque es que sabíamos que podía darse y nos hemos adelantado a lo que sabíamos que iba a pasar. Claro que sí, pero hay mucha gente que en Twitter, que yo lo he leído y sé que tú también has puesto por ahí algún que otro tweet, que está diciendo, ¿cómo este equipo que está haciendo en Europa lo que está haciendo? Porque recordemos que antes del encuentro ante el Borussia Dortmund, que saca un empate en el Westfalen Stadium, el Bodo Glimt tenía un 0,3 opciones de seguir vivo en la Liga de Campeones. Tras ello fue un empate ante el Dortmund, un doble triunfo ante Manchester City y Atlético Madrid, y ahora mismo ha apeado al Inter de Milán de la Champions. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, si este equipo no ganó la Liga Noruega el año pasado, ¿qué es lo que ocurrió para que el Viking fuera capaz de sobrepasar al Bodo, David? Pues sí, mira, es una muy buena historia. De hecho, contamos, le decimos a la gente, algo que tú dominas mucho mejor que yo, Iker, que ya hablamos del Viking en su momento, cuando ganó la Liga, en el mes de noviembre, en la última semana de noviembre, hablamos del Viking con compañeros que conocen muy bien el fútbol noruego, y estuvimos allí con una persona, con un hincha del propio Viking, hablando de ese equipo. Así que de verdad os lo digo, que paséis por ahí si lo queréis buscar e indagar un poco más. Pero la realidad es que perdió el Viking solo 3 partidos en toda la temporada, el Bodo perdió 4, y el Viking le ganó por 1 punto. El Viking hizo el récord que hay de victorias seguidas en la Eliteserien, que es la Liga Noruega, en toda su historia. Es decir, hizo una temporada absolutamente increíble, que no estaba en el plan de nadie y que era un equipo que llevaba 40 y pico años sin ganar nada. O sea que fue algo surrealista que el Viking lograra ese rendimiento, y en la 4ª jornada, empezando por las últimas, es decir, cuando faltaban solo 4 jornadas, el Bodo se dejó una derrota en el Vålerenga, en el estadio del Vålerenga, que no estaba en el plan realmente de ese partido. Le pilló mientras estaban empezando los partidos gordos de Champions, curiosamente. Y esa derrota, donde rotó un poquito más de lo normal Knudsen, acabaría siendo clave, porque las 3 últimas jornadas el Bodo ya no volvió a perder, de hecho arrolló, ganó hasta el último partido, pero aquella derrota que no estaba en el plan, como el Viking no iba a ceder, pues de repente hizo historia. Por eso quisimos hablar también de ello, porque te acuerdas que dije, Iker, ¿cómo tiene que haber sido lo del Viking para que el Bodo, que venía de ganar 4 o 5, mejor dicho, seguidas, las ligas noruegas, no haya ganado? Por eso quisimos indagar. Así que no la ganó, por responder a tu pregunta, porque hubo un milagro todavía mayor en Noruega de lo esperado con el Viking. Claro, a ver, es que esto también nos sirve para ponderar un poco el fútbol noruego, porque claro, un poco nuestras miras últimamente se iban a que han salido jugadores jóvenes que ahora mismo ya son una realidad, como pueden ser Haaland u Odegaard. Entonces, hay que recordar que no es solo tema de jugadores, que también a nivel de clubes se está trabajando muy bien, y un ejemplo de esto es por un lado el Bodo Glimt y el Viking, que el año que viene va a optar a jugar Champions, algo que el Bodo Glimt no va a poder, a no ser que hagan la machada de alzarse con la orejona. Evidentemente, ojalá pase, que por cierto, ya que he dicho antes lo del 0,3% cuando quedaban 3 jornadas, he visto los porcentajes de posibilidades de ganar ahora mismo la Champions, David. El Bodo Glimt tiene también un 0,3% de poder alzarse con la orejona. Entonces, no va a jugar la Champions a priori el año que viene, y no sé tú qué opinas de esto o qué opinión te deja. Pues mira, a ver, hay una mínima posibilidad de jugar la Champions, es la realidad. No mínima, pero va a tener que dar más pasos de lo esperado. Nos lo dejaba ahora caer un poquito también Peter en este sentido. A ver, el que va directo a la Champions es el Viking. Pero gracias a precisamente el rendimiento que está teniendo el Bodo Glimt en los últimos años, ha superado en coeficiente UEFA a varios países, y Noruega consiguió justo esta temporada, es decir, lo consiguió por el propio rendimiento del Bodo Glimt, llegando a semifinales de Europa League el año pasado, realmente fue por eso, logró
meter una plaza más en rondas previas muy iniciáticas para el fútbol noruego. Es decir, milagrosamente, el Bodo, cuando terminó la temporada, probablemente no lo imaginaba, pero el Bodo va a tener la posibilidad de meterse en la siguiente fase de la Champions, en la siguiente temporada, vía 2 rondas previas. Normalmente, el fútbol noruego, cuando se metía, tenía que pasar más, pero ha ido creciendo tanto que ahora se va a meter en la Q3. Lo que viene a decir que tendría que pasar 2 eliminatorias. Una ante un equipo de su mismo nivel, es decir, un segundo de otras ligas de ese tipo, y la última ya ante uno de los gordos, que normalmente va a ser un clásico del fútbol europeo. Es decir, pues a lo mejor te toca el Celtic o te puede tocar el Sporting Club de Portugal, ese tipo de clubes que son segundo, tercero, primero de ligas menores en la última ronda. Así que ojo, porque todavía tiene una posibilidad que se la ha buscado directamente por el rendimiento bueno que ha tenido en Europa en los últimos tiempos, que es lo que decía Peter, que gracias a su gran rendimiento ha aumentado la visibilidad y la capacidad de equipos noruegos de llegar también a Europa. Claro, es que con Peter hemos hablado ahí un poco de la reputación que ha generado el Bodo Glimt un poco en los últimos tiempos, y a su vez también quiero recordar que este lunes, para no ser tampoco muy pesados y muy repetitivos, y le vamos a dar un poco de enfoque más diferente al tema, el lunes en el programa que hicimos un análisis más táctico y más del juego de lo que es ahora mismo el equipo de Nutzen, y por ello hoy nos estamos yendo un poco más a temas más concretos que creemos que era también necesario tocar en ellos y que también los vemos como muy interesantes. Y por ello, David, te quiero mencionar una cosa que le has dicho a Peter antes de despedirse. Que claro, a pesar de todo este crecimiento del Bodo, vemos un poco de que a Solbakken le cuesta convocar a jugadores del Bodo a la selección. ¿Por qué no van jugadores como Berg o Evjen, que tú mismo los has comentado, que para el centro del campo de Noruega pues serían buenos activos? ¿Y qué es lo que está faltando para que este tipo de jugadores o de este club en concreto vayan o sean internacionales? Vamos. Esta pregunta me la ha hecho mucha gente estos días, Iker, de verdad te lo digo. Con lo cual, quiero recordar a todo el mundo desde aquí que nos pueden dejar su comentario ahora mismo para preguntarme lo que queráis del Bodo, que gracias a un seguimiento masivo en 2020 ya estuve haciendo hilos de ellos, ya conocía su historia, empecé a ver algunos partidos de más, he seguido todo lo que tiene que ver con Europa League y conozco bastante su historia. La realidad es que digamos que Solbakken, que es un técnico muy reputado en Noruega, pero que como has visto, Peter, exigían que ya se hubiera clasificado antes para fases finales de grandes torneos, no se ha atrevido nunca a llevar a jugadores del Bodo porque no tenían roce competitivo europeo. Es decir, hoy en día puede llamar mucho la atención que haya jugadores del Bodo que no tengan nunca opciones en la selección, porque claro, si resulta que son el equipo estrella o sorpresa revelación de la Champions, como ese supernivel, que es el nivel máximo del fútbol europeo, no se traslada a la selección. Digamos que la selección, Haaland, Sorloth, Oscar Bob, Ødegaard, Ryerson, hay un montón de jugadores noruegos que han sido muy importantes en los últimos tiempos y que la Liga Noruega hace mucho que se les quedó muy atrás. Con lo cual Noruega, si vas revisando en Premier, Bundesliga, ligas europeas, hay muchos noruegos y eso evidentemente siempre está por encima del nivel medio o alto de Noruega. Dicho lo cual, de las últimas convocatorias, para que tengáis una respuesta clara, Bjorkan, que es el lateral izquierdo titular, por ejemplo, el día de ayer, ha ido algunas en las últimas. No suele jugar, pero va en la convocatoria. Berg, que es el mediocentro, el capitán del equipo, también va casi siempre ya, pero tampoco es titular en el equipo. Son los dos únicos que en la última convocatoria de Noruega, Iker, estuvieron convocados. Los dos únicos. Pese a que la gente ahora mismo podrá pensar que Hauge es el jugador estrella del equipo porque lleva 6 goles, porque Evjen, que es el que más me gusta a mí, que lo he dicho más de una vez, porque es un enorme llegador, que ayer marcó un golazo, por cierto, y que siempre me ha parecido un jugador diferente a los demás, pues también podría estar en esa lista. Gundersen, uno de los centrales. Estos tres, Gundersen, Hauge y Evjen, han llegado a jugar algunos partidos. Gundersen poco, Hauge hace tiempo y Evjen hace más todavía. Evjen, de hecho, solamente jugó unos minutos de un partido de National League, es decir, nulo, prácticamente residual. Para que os tengáis la respuesta concreta, yo creo, y aquí me mojo directamente, creo que jugadores del Bodo Glimt que vayan a ir con Noruega al Mundial, vamos a ver máximo 3. Y me apostaría ahora mismo que van a ser Bjorkan, porque lo necesitan en el lateral izquierdo, el propio Berg, que es el capitán, y creo que Hauge o Evjen, uno de los dos, también va a ir. Máximo 4, mínimo yo creo que 2.
A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo de que van a ir por lo menos los dos primeros seguro, y yo la tercera apuesta apostaría quizás un poco más por Jens Peter Auge, que es cierto que fue, bueno, de hecho fue internacional a raíz de su salida al Milan y posterior paso Sí. por Eintracht y Gent. Al final tenía un escaparate más importante, pero ahora con el tema de la Champions y sobre todo con el nivel que está dando en los últimos encuentros de Liga de Campeones, pues refuerza su postura para poder optar a ese Mundial. Y aquí lo hemos dicho más de una vez, que veíamos un jugador muy interesante, pero que sobre todo en el contexto del Bodo podía brillar mucho más. Y yo creo que este matiz es bastante interesante, porque de hecho también lo hemos mencionado alguna vez, de que los jugadores del Bodo le sacas de este contexto y es un poco más complicado que brillen. Entonces yo creo que ahí Solbakken también lo tiene bastante en cuenta. Y siguiendo con técnicos, David, yo me quería centrar en, para mí, la figura principal de este Bodo, que es Knudsen, porque tiene modificaciones en plantilla cada año, porque al final Sí. vienen grandes clubes a quitarle activos importantes, tiene contrato hasta 2029, lleva desde 2017 en el club. Alguna que otra oferta imagino que habrá recibido. De hecho hubo un poco cantos de sirena con el Estrasburgo después de la salida de Rosenior, pero Sí. no hemos escuchado ahí un rumor muy concreto de una posible salida del técnico del Bodo Glimt. A ver, hasta donde yo sé, en algunas cosas de rumores, es verdad que lo del Estrasburgo le han tanteado. Rosenior se marcha al Chelsea y como todo lo que tiene que ver con Blue Co, que es la empresa que dirige al Chelsea, también al Estrasburgo, tenía que decidir un técnico. Quería que el técnico de moda ahora mismo en Europa fuera con un equipo de jóvenes. Porque si algo destaca en el Bodo Glimt es su cantera, ahora después vamos a hablar un poquito más de ello, de cómo ha trabajado con la base de Knudsen desde que él llegó. Ya nos ha dicho Peter, nuestro compañero, que él primero llega como asistente y conoce bien la cantera, ha trabajado muy bien en ese sentido, y por eso da el paso, conoce muy bien gente joven y les ha hecho progresar, y por eso le llama la atención a la gente del Estrasburgo, a la gente de Bluco, para llevárselo allí. Él dijo que no, lo de rechazó. Otra opción que sé, claro, que se lo han propuesto, ha sido el propio Eintracht de Frankfurt. Hace poquito hemos hecho un vídeo de cómo el que finalmente ha ido al Eintracht de Frankfurt ha sido nuestro español Albert Riera. Pues el que también estaba en la lista era Knudsen, pero evidentemente pues también lo ha rechazado porque a mitad de temporada con el equipo Champions marcharse no tenía mucho sentido. Y la clave de todo es que pese a que esta pregunta es la clave de la gente hoy en día, Knudsen acaba de renovar. Es decir, hace menos de 3-4 meses ha renovado su contrato otra vez hasta 2029. Es más, cuando iba a renovar, hubo muchos rumores allí en Noruega de si se iba a marchar o no, y firmó, y en la rueda de prensa él dice que había dado ya la palabra al equipo, y aunque habían salido muchos rumores y le habían dado más ofertas, pues que él mantuvo su palabra y ha renovado hasta 2029. Es decir, ahora aquí nos viene lo bonito de la historia, Iker. O va a llegar un super inversor con mucho dinero o un club gigante y se lo va a llevar y nos va a romper la historia. O resulta que de verdad los valores, la idea y la mentalidad que tiene Knudsen, que lo último que dijo cuando renovó fue que él tiene un plan a larguísimo plazo en el Bodo Glimt, ¿se va a cumplir o no? Pues ahí lo vamos a saber próximamente. Pero como historia de hadas, la verdad que Knudsen lo está cumpliendo hoy, y como siga mucho tiempo, pues habrá quien prefiera verle fuera en otro club. Yo, sinceramente, aunque me pese, yo quiero seguir viendo el Bodo Glimt. No quiero que nos rompan esto, sinceramente. Es que yo para esto soy igual de romántico que tú, ¿eh? De hecho, lo mencionamos, creo que fue la semana pasada, el caso de Schmidt en el Heidenheim en Alemania, la Bundesliga, que lleva 20 años en el mismo banquillo, y es que Knudsen va camino de cumplir una década como primer técnico del Bodo Glimt. Y claro, David, vámonos un poco más al tema estadístico, eso que Me también nos encanta, gusta mucho a me todos. encantan tus preguntas, ¿eh? Me encantan tus preguntas. Le digo a la gente del chat, que estoy viendo preguntitas aquí o que sugieren cosas y demás, que sigan preguntando, que tengan like, que tengan me gusta, que se suscriban al canal, que fíjate qué contenido estamos haciendo, y hoy queríamos aquí responder con este vídeo a todas esas preguntas que a Iker le están haciendo, que a mí me están haciendo continuamente en todos los medios en los que trabajo sobre el Bodo, y que sé que vosotros, los que estáis ahí, tenéis ganas de que sean respondidas esas preguntas que se os ocurren del Bodo Glimt. Pues este es el momento para poder hacerlas aquí, y Iker está haciendo de portavoz un poco de todas esas preguntas. Sí, sí, de hecho mañana me han llamado para participar en un podcast que me han dicho ya de primeras que voy a tener que hablar del Bodo Glimt Pues mira, al vas 100%, a ir así que... aleccionadísimo, vas a ir. No, 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 vamos, es que si no, bueno, si no me echabas tú la bronca, eso lo tengo clarísimo. A ver, verdad. A lo que me quería ir
decía, me iba a ir un poco más al tema estadístico, que yo creo que esto siempre nos llama mucho la atención a todos. Y Sí. yo he mencionado antes un dato que a mí es el que más me ha llamado la atención, quizás un poco, del Bodo Glimt en esta Champions, que era esas probabilidades mínimas que tenía de acceder a la siguiente ronda. Te quiero preguntar, David, ¿cuál es el tuyo que más te ha sorprendido y con el que te quedas del Bodo en esta Champions? Todos los jugadores te refieres, ¿no? O datos. Dato. El dato que más te ha flipado de lo que están logrando, o un Ah, poco sí, sí, de sí. esta hazaña que te gustaría destacar un poco más a nivel estadístico, un poco de... en general, vamos. Sí, lo conté anoche en Carrusel, en la SER, comentando el partido. Es que mirando datos, porque evidentemente es muy disruptivo lo que está pasando con el Bodo Glimt desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista de competiciones internacionales y europeas. Desde ese contexto, enfocándolo directamente en competiciones europeas, desde el año 72 no había un equipo, ojo con esto, desde el año 72 no había un equipo que no es de las cinco principales ligas, es decir, no es de España, de Inglaterra, de Alemania, de Italia ni de Francia, ¿vale? Es decir, los que acaparan todo. Un equipo que no es de esas cinco ligas, desde el 72 no ganaba 4 partidos seguidos en la Champions. Este dato es increíble, porque claro, el Bodo ha ganado al Atlético de Madrid, al Manchester City, en las dos últimas jornadas de la Champions Fase Liga, y después 2 veces al Inter. Son 4, ¿vale? Pues desde el 72 nadie lo lograba. ¿Y sabes qué equipo era ese el que lo logró? El Ajax de Cruyff. Es decir, es que Historión, ¿eh? es tremendo, es que se cierra de una manera gigantesca, porque claro, nos tenemos que retrotraer a uno de los 5 clubes más famosos de la historia del fútbol europeo, porque ese Ajax de Cruyff lo era, ganó varias Champions, además recuerdo seguidas, para tener algo a lo que agarrarnos que se equipare un poco con lo que representa el Bodo Glimt. Y aún así te digo que a nivel de impacto es mucho mayor lo del Bodo, porque hoy en día el fútbol es mucho más elitista, porque viene una liga que le ponen un montón de pegas para meterse en esa fase y porque no puede tener estrellas como ya era en su día, por ejemplo, Johan Cruyff en aquel Ajax. Es decir, todavía la magnitud es mayor. Pero para dimensionarlo, lo potente que es lo que está haciendo el Bodo, yo creo que ese dato, Iker, a mí particularmente es el que más me ha roto la cabeza. Y cuando ayer lo conté en la radio, la gente se queda alucinada porque es verdad que cada vez que además citamos a Ajax y a Johan Cruyff, eso toma ya unas dimensiones tremendas. Yo lo desconocía, ¿eh? No, no te voy a mentir, y ya sabes que yo con Me este... alegra, porque por eso hemos hecho esto. Sí, pero Para es que que la ya sabes gente que yo conozca. con este tipo de cosas también soy un poco friki, que trato de Sí, andar viendo tema datos y demás, y este lo tiene lo desconocía y tuyo. me has dejado totalmente anonadado, que sé que esta palabra te gusta mucho. Sí, me encanta. Lo he mencionado un poco antes, que en base cuando estábamos hablando de lo del tema de la selección, que bueno, yo tengo el pensamiento, y yo creo que tú también, de que al final es cierto que muchos jugadores brillan en el Bodo, pero luego salen y parece que no les da, o que no se adaptan, o que les cuesta más llegar a otro tipo de clubes fuera del contexto de lo que se refiere al Bodo. Sí. ¿Tú qué dirías que es lo que pasa realmente una vez salen del sistema que les tiene montado Nutsen, de estar acoplados a un equipo como es el Bodo en este caso? Un poco todo, el club, afición, país. ¿Qué dirías? ¿Cuál es la razón principal de que ocurra esto? Yo creo que no hay solo una, hay muchísimos condicionantes, pero es verdad que uno de los equipos en los últimos tiempos más identificativo con su manera de ser, su tradición, el lugar en el que está, la localización, su gente, lo particular de jugar en un césped artificial, a temperaturas muy bajas, en la Loma del Orto, es decir, perdido del mundo, eso te da una identidad tan propia, hace de Bodo un lugar tan concreto, tan especial para lo bueno y para lo malo que cuando allí eres Dios, salir de allí tiene que ser un impacto tremendo que creo que ninguno de nosotros es capaz ni siquiera de intuir o de entender más o menos cómo puede ser el cambio. Por tanto, ya partiendo de esa base, evidentemente, creo que sería súper difícil dar una sola explicación. La realidad es que casi todos los que hoy en día están en este equipo se fueron en su momento y volvieron. Y además volvieron mejorados desde el punto de vista de madurez, pero teóricamente devaluados. Porque cuando vuelves habiendo salido de Noruega, significa que si estás volviendo, teóricamente, no muy bien te habrá ido, porque si te hubiera ido bien, los equipos potentes de Europa hubieran ido a por ti. Eso dice la práctica. Claro, tú los ves jugar ahora juntos en el Bodo y dices, es que entiendo que le pudiera salir mal. 2, 3, 4 ya me cuesta más. Por tanto, el talento está,
pero el saber explotarlo en un contexto concreto me parece absolutamente clave en este tipo de equipos. Es decir, y que yo creo que es normal que alguno de estos no haya funcionado fuera. También te digo una cosa, mirando datos, por ejemplo, en los últimos años este equipo ha sido súper vendedor, súper vendedor. Todos los años ha vendido un montón de jugadores desde que llegó Knudsen. Desde el 17-18 empezó a vender, porque hasta entonces, como nos ha dicho nuestro compañero Peter, ni siquiera había ganado nunca la liga, que es algo que quiero que la gente ubique bien. Es que el Bodo acaba de aparecer en el fútbol. Hace 10 años estaba en segunda división y no lo ha comprado ningún inversor. Es decir, se ha hecho grande a sí mismo. ¿Cómo? Vendiendo entre otros a esos jugadores que tú dices que llaman la atención. Mira, está Bothheim, que es uno de los grandes nombres primeros ofensivos que tuvo este equipo, Solbakken, Juncker, Boniface, Mubanga, que se fue al Marsella hace poco vendido por un dineral, Amat Pellegrino, que seguramente es el menos conocido porque explotó muy mayor allí, pero marcó una barbaridad de goles y se marchó a la MLS, Grombaek, que es el fichaje más caro de la historia. Ojo, el fichaje más caro de la historia del Bodo fue Grombaek, que se lo fichó a Larus de Dinamarca y pagó 4,70. Luego lo vendió un año y pico después por 15, o sea, para que os hagáis una idea. Jorgensen y Betlesen, que ahora curiosamente está en el Brujas. Brujas que ayer fue eliminado por Atlético de Madrid. Estos que he dicho son los principales jugadores que allí explotaron y que han sido vendidos año a año en los últimos 5, 6, 7 cursos. Vale, pues de ellos no ha vuelto ninguno, de todos los que he dicho, no ha vuelto ninguno, pero es verdad que tampoco ninguno ha sido mejor desde que ha salido de allí. Quitando Con lo cual, Boniface. excepto Boniface, sí, perdón. Boniface es el único que tenía aquí puesto. Es decir, y Boniface nos lo ha demostrado una temporada. Por ahora tampoco lo ha demostrado más. Lo ha Sí, demostrado pero una, es en verdad. sí, David, perdón por interrumpirte en esto, pero quizás No, no. Boniface fue más en el contexto de la Liga Belga, luego en el Leverkusen el primer año estuvo bien, pero el contexto de la Unión Saint-Gilloise le vino Sí. bien, pero también lo hemos recordado aquí más de una vez en el canal. El Unión Saint-Gilloise en esto es un poco parecido al Bodo Glimt, que ficha Sí. jugadores que en su contexto muy bien, pero luego salen y les cuesta un poquito más. Sí, lo es. De hecho, es del dueño del Brighton y demás, el Unión Ujú. Saint-Gilloise. O sea, va un poco también en esa línea de que poderse arriesgar con jugadores de ese tipo. Pero es que hay muchos de los que he citado que, curiosamente, por ejemplo, acabaron en mi equipo japonés. Porque Solbakken se marchó a mi equipo japonés a Urawa, Juncker se marchó a mi equipo japonés a Urawa, el central, que ahora mismo no me voy a acordar, de hace 3 o 4 temporadas, que ha estado 3 o 4 años también en Urawa, también venía del Bodo. Es decir, un montón de jugadores, curiosamente, han acabado en países random. ¿Por qué? Porque pagaban más de lo que incluso pagaba el Bodo. Es que esto es algo que nos tenemos que hacer la idea. Es que no se pagan grandes cifras. Es que Knudsen acaba de renovar y cobra 1,3 millones de euros, que sí que es un dineral para Noruega, pero no es nada para el fútbol élite. Con lo cual, y es el mejor pagado, es el que manda y es la clave del proyecto, con lo cual más o menos sabemos lo que cobrarán los jugadores, mucho menos todavía. Así que es brutal. No sé por qué no funcionan, pero intuyo por dónde va, porque es un equipo tan particular, en un contexto tan particular, Iker, que creo que por ahí va la respuesta. Sí, de hecho, estaba pensando que los últimos dos entrenadores a los que se enfrentó en la fase liga cobraban lo mismo que él, pero por 20. O sea Sí, cobran lo mismo que él por un mes. sí, efectivamente. Vale. Efectivamente. Y de hecho, bueno, en estas ventas que has mencionado también está el caso de Hauge y Berg, pero como hemos mencionado, pues han regresado al Bodo y gracias a que han regresado ahora mismo están disfrutando de la Champions como yo creo que ellos ni se imaginaban una vez hicieron las maletas en una primera ocasión. David, me quedan dos preguntas ya para finalizar esto e irnos con el otro tema que tenemos para el programa de hoy. Y el primero es, ¿por qué vemos tanto producto nacional? Es decir, ¿por qué vemos tantos jugadores noruegos en el Bodo Glimt? A ver, mucho noruego, evidentemente, primero porque el contexto de Noruega para atraer jugadores no te deja un radar muy amplio, es decir, puedes convencer siendo un equipo muy potente de Noruega, que es algo que solo el Bodo ha conseguido. Normalmente Noruega lo que hace es o ficha jóvenes africanos en los últimos 15, 20 años para probarlos, de ahí vino lo de Boniface, no ha sido el único, hay mucho delantero nigeriano, costamarfileño, de Mali, de cualquier país de África, de África negra, que va a este tipo de países. Noruega es uno de ellos. Ese es el tipo de fichaje que puede hacer Noruega. El resto son o jugadores que sobran de equipos, por ejemplo, de Dinamarca o de Suecia o de Finlandia, que pueden ir allí, incluso algún ruso. Pero el resto es producto nacional, es decir, no solo el Bodo, todos los equipos de Noruega tienen el 95% de los jugadores, 90% por lo menos, son directamente noruegos.
¿Qué pasa? Que hay algún extranjero ahora ya en el Bodo de más o menos nivel similar a los que ellos tienen como titulares, porque ahora son el equipo revelación y el equipo al que ahora quieren ir. Recuerdo que hasta los años 70 no dejaban jugar, hasta que no han ganado la Primera Liga, nadie quería irse a jugar al lugar más al norte posible, que está absolutamente alejado de todo. Lo vuelvo a recordar, Bodo está lo más cercano que hay en cuanto a ir en coche por autovía o por carretera, son 10 horas. Es que está muy, muy en la nada. Que creo que es algo que a la gente le cuesta de entender. Pues claro, eso hace que no seas muy atractivo para los jugadores irse allí. Ahora sí, porque ahora es un equipo que puede ganar títulos nacionales, que encima puede ganar o está en competiciones europeas, y eso atrae. Por eso ha empezado a fichar más. Y te dejo una anécdota para que lo entiendas mejor todo esto, hasta qué punto le saca, que es su portero, Iker. Esta era la última que tenía, así que ya me la has quitado, ¿eh? Sí, que es Nikita Haikin. Resulta que su historia para mí me parece tremendamente reflejo de lo que es el Bodo Glimt. Porque Nikita, el portero Haikun, lo ficha gratis cuando se ha quedado sin equipo después de este ruso nacido en Israel, porque así es el portero del Bodo, es un ruso pero nacido en Israel. Había pasado por un montón de países, tanto que a los 15 años se prueba en la cantera del Chelsea. Con 15 años lo ficha la cantera del Chelsea. Lo empieza a ceder a diferentes clubes. Ve que no funciona y uno de los equipos donde está, ojo con esto, es el Marbella, de la Liga Española de, en ese momento, cuarta o quinta división, ¿vale? Juega un año en quinta división. Te estoy hablando de hace 4 o 5 temporadas, ¿eh? No te estoy hablando de hace... Sí. De Claro, hecho, es es que decir, no lo tengo ni registrado aquí, para que veas lo random que es de claro, su etapa en el pues conjunto malagueño. hace solo 4 o 5 temporadas juega en la cuarta o quinta división de la Liga Española, para que la gente se haga una idea. Pues de ahí va un poco evolucionando, equipos menores, se queda sin equipo y cuando está sin equipo lo ficha el Bodo Glimt. Es decir, libre, pero no libre porque quiera irse a otro club. No, libre porque no ha encontrado club. Y entonces el Bodo dice, venga, pues vamos a tener un portero aquí que ha estado en algunos lugares, vamos a dar una oportunidad para que esté aquí como tercer portero nuestro. Bueno, pues acaba siendo el portero principal. Por eso da la casualidad de que un ruso israelí es el portero, pero si no lo sería uno de los noruegos más. Es decir, hasta ese punto es random y hasta ese punto es reflejo increíble lo que acaba pasando con el Bodo, que de la nada te saca un jugador que encuentra su lugar, que le da la estructura, las condiciones, el trampolín y las ideas para que al final acabe siendo un jugador también importante ahora mismo en la Champions. Así que, para que la gente se haga una idea, no le costó nada el portero que tiene actualmente. Muchos de los que han vuelto, de alguna manera, primero llegaron cedidos de clubes menores, pero ellos encontraron el trampolín. Y para que la gente ya tenga una cosa muy clara de económicamente cómo ha sido este equipo, hasta hace 7 años, es decir, hasta que empezaron a ganar las ligas, el fichaje más caro de la historia de Bodo Glimt eran 270.000 euros. ¿Vale? Es que esto, de verdad, creo que hay que destacarlo. Hasta hace 7 años, el fichaje más caro de la historia del Bodo Glimt eran 270.000 euros. Creo que con eso acabó todo, Iker. Sí, con eso, vamos, es lo mejor para finalizar este tema. Y yo de Hiking también quería mencionar una cosa. Otro que hizo las maletas, y este no fue a la de 2 años o media temporada, no. A la de 2 meses regresó, porque tuvo primero una primera etapa en el Bodo, se fue al Bristol a Inglaterra, estuvo 2 meses, no le gustó el tema y acabó regresando a Noruega. Así que historión, la verdad, que el del guardameta ruso. Yo creo que hemos hecho aquí un fantástico análisis de lo que es la machada de este Bodo Glimt. Así que, David, si te parece, vamos a dar paso a lo que tenemos preparado, porque vamos a seguir con Champions al 100%.